Vamos entonces de regreso. Bueno, mientras vayan ingresando, les comparto el material. Estábamos conversando sobre esto de el control interno. Bueno, nos habíamos saltado de supervisión, pero vamos a explicar. Como pueden ver en su pantalla, el control interno existe en las diferentes auditorías: financiera, operativa, ambiental, especial, proyectos de inversión pública, tecnologías de información y comunicación. Existe, ya da insumos al auditor para poder enfocar su trabajo. Como les decía, hay medios que se emplean para poder dejar evidencia de su funcionamiento. El inmediato superior puede mandar un correo electrónico donde puede decir: se ha revisado la información, por lo tanto, sugiero que continúe, que se dé curso a esa transacción. Está dando ya una muestra de que está funcionando, ¿no? Entonces el otro, por ejemplo, le puede poner en el documento directamente, ¿no ve? Su huella digital, su huella. Le pone, le pone y dice: "Ah, aquí está la huella del inmediato superior". O sea, bueno, yendo a un extremo, ¿no? Porque a veces lo firman, ¿no? Lo rubrican. Entonces, para eso primero tenemos que comprender quién tenía que hacer ese filtro, porque en algunos casos, por ejemplo, cuando haces, por ejemplo, ese recorrido desde el primer control hasta el último control, encuentras de que hay firmas de control, ¿ya? O sea, es decir, en el control 2 ha firmado de que alguien ha revisado, pero comparas con el otro, con un documento de otro periodo mensual, dices, la firma no iguala. Entonces, mira, el inmediato superior firmaba como una B, pero el que le ha firmado la firmó como una X. Entonces aquí algo está mal. O sea, alguien está delegando funciones, alguien está empezando, por ejemplo, a realizar una actividad que es, tal vez ni siquiera fuera, sea de su competencia, entonces genera ya una, una susceptibilidad y sobre todo también ya empieza el auditor a registrar y ver cuál es el estado de funcionamiento de ese control. Parcial por parte de esa persona que estaba designada para desarrollar. Sí, porque hay otra persona que también lo desarrolla. Entonces, de así surge, por ejemplo, esto, y obviamente las deficiencias que se generan, emergentes son de este análisis del control interno, porque emergente de ese análisis que haces, ahí surgen las deficiencias y entonces empiezas a decir, estas deben ser reportadas. Bueno, nos hemos pasado del punto de supervisión y es evidente que tenemos que comentar sobre este tema porque es bien importante saber las labores del supervisor, cuándo tiene que hacer las labores del supervisor. Lamentablemente les digo que hay información de que los supervisores están acostumbrados a revisar el trabajo del auditor cuando lo termina, pero no es así. La norma de auditoría gubernamental de supervisión no dice eso. Dice, de manera oportuna debe supervisar sistemáticamente. En el curso de la auditoría debe realizar ese apoyo que necesita el asistente de auditoría. ¿Por qué razón? Porque en el curso de auditoría puede reorientar su esfuerzo, puede tal vez redireccionar, por ejemplo, todo ese camino que está tomando. Y porque el supervisor en realidad tiene que ser una persona que tenga mayor cantidad de experiencia en el tema que está auditándose. Es el que ha acumulado experiencia para poder apoyar y dar soluciones a los problemas o a los obstáculos que se le presenta al auditor en el camino. Es el que se informa de aquellos problemas que se presentan, es el que tiene que ayudar al auditor. El auditor hace, alguna vez un compañero me dijo, me mandaron a esta institución, no sé qué hacer, es mi primera experiencia, nadie me viene a monitorear. Ahí, por ejemplo, hay una inobservancia a estas normas de auditoría gubernamental. La supervisión se tiene que dar
en el curso del examen. Se tiene que permitir con esa orientación para que el auditor inclusive pues disminuya el nivel de esfuerzo que va a realizar. Porque como algunos, por ejemplo, no conocen de los temas, entonces se cogen de todo, ya se hace su escritorio así todo un bulto, y al final dicen, ¿qué hago con todo esto? Nadie me ha dicho qué tengo que hacer. Entonces llegamos a un extremo de esa forma y eso hay que evitar, ¿no? ¿Cuál será el trabajo? Auditoría financiera especial, proyecto de inversión pública, sea operacional, debemos nosotros asegurarnos de que el auditor está recibiendo ese insumo en su momento, ¿no? Porque después ya llega el producto ya elaborado, todo eso, le entregan así con su legajo ya, realmente ya así armado, y el supervisor empieza a decir, esto no va, esto no va, esto no va. De todo ese armado que ha hecho, solamente quedan 10 hojas y lo demás pues no es útil. Entonces, ese tema, por ejemplo, ya no es problema del auditor, es problema del supervisor. El supervisor no ha monitoreado bien el trabajo de ese auditor. Entonces, la norma exige que el supervisor, ¿no? Debe orientar la ejecución de la auditoría. No es que al final va a ir a recoger y después le va a sacar un listado de pendientes, le va a decir, se sugiere, uno, complementar, sacar los hallazgos, este, em, obtener los documentos, A, B, C, D, hasta el Z le ponen para que obtenga el auditor. Dice, "Ucha, el auditor se ve con 10 hojas de trabajo, de tareas pendientes. ¿Dónde estaba el supervisor cuando el auditor estaba haciendo ese trabajo? O sea, más que todo esto, más que lo hacemos porque razón, porque solamente eso es lo que dice la normativa. La norma de supervisión hace referencia a ese punto, ¿no? El supervisor no tiene que guardarse nada. O sea, el supervisor le tiene que dar todo al auditor. O sea, a veces hay otros bien celosos, ¿no? Dicen, esta pasita yo me la dejo, porque no, pues él, ¿cómo, por qué la voy a dar? No, el trabajo, él es el responsable de el trabajo, por lo tanto debe apoyar al auditor